Hola amigos y amigas, nuevamente espejos en primera persona. Hoy viajamos nuevamente a San Jacinto y vamos a entrevistar a Freddy Castro Pérez. Vamos a iniciar con una poesía de Pablo Montanaro, que es de aquí de Neuquén Capital. Todo puede ser de su libro En la luz de la palabra. Escucho la música como un paisaje sedoso y el murmullo infinito de las expresiones de una edad. Toda celebración es apenas una imagen que bordea lo real, ofreciendo fulgores y una tibieza que insiste convertirse en desvelo. Bien, ¿quién es Freddy Castro? Freddy Castro Pérez nació, es nacido y criado en San Jacinto, Bolívar, costa Caribe, colombiana, en la subregión de los Montes de María. Hizo la primaria en el Colegio San Luis Gonzaga y la secundaria en el Colegio de Bachillerato Nocturno Club de Leones de su municipio. Fue docente de básica primaria en la zona rural entre 2002 y 2004. Tuvo que alejarse de ese apasionante oficio por motivos de orden público. Escritor de cuentos y poemas desde niño. Hace 4 años pertenece al taller literario Clemente Manuel Zavala de San Jacinto. Ha participado en diversos eventos literarios a nivel regional. Escribe crónicas y entrevistas para la revista virtual del taller literario. También ha escrito lo mismo para Radio Revista Cultural del Caribe. Algunos de sus escritos han sido publicados en la revista Lampazos, en la revista de la Fiesta del Pensamiento, en varios blogs y diferentes grupos en redes sociales como los compañeros del taller. Publicaron dos antologías, Secuelas y Entre las faldas de María la Alta. En 2022 publicó el poemario Metáforas tristes de mi vida alegre y en 2023 publicó el libro de cuentos Las angustias del silencio. Ha participado en diferentes antologías, destacando la antología Relata 2023, que es un libro donde participan escritores y poetas de casi todos los talleres literarios del territorio nacional. Actualmente se encuentra trabajando en su próximo libro de cuentos cortos y o microrelatos. Bueno, bienvenido, Freddy. ¿Puedes saludar a nuestro público? Hola, público de este bonito programa cultural, poético y literario. Es para mí, pues, muy placentero estarlos saludando y compartir un rato ameno con ustedes, con la condición de colega, amigo, Pablo Lautaro. Gracias por la invitación, Pablo. No, gracias a ti, Freddy. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito el audio para llevar adelante el programa. Bien, Freddy, tú iniciaste con la escritura desde muy pequeño, ¿sí? Ya de pequeño escribías, seguramente a través de algunas lecturas que has hecho, pero ¿cómo es aquello de que niño ya te inclinabas por escribir? Sí, 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 claro. Yo soy muy amante de la lectura. Desde muy niño, pues, papá le gusta mucho la lectura, tíos maternos eh, tuvieron varios clubes de libros de lecturas y de allí me fui haciendo el amor por este arte. Eh, Leí mucho los escritores del boom latinoamericano, sobre todo a nuestro Nobel, Gabriel García Márquez. También a los poetas románticos, Rubén Darío, Gabriela Mistral, y así por el estilo, toda esa gama de poetas que me llevaron a amar mucho la poesía eh, romántica. Y ahora actualmente, luego de pertenecer al taller, pues el estilo, la poesía libre y en todos los estilos que estamos practicando en estos momentos. Claro, yo he visto que has movido mucho, digamos, tu literatura en los últimos tiempos. Has sido, digamos, de presentaciones en varios lugares y me gustaría que puedas compartirnos alguna poesía. ¿Es este el momento para la poesía? Bueno, listo, Pablo. Acá pues buscamos un poema de la antología del libro Metáforas tristes de mi vida alegre.
Su título es Mil almas, mil espejos. Y dice, lo salí a buscar, dejando en el calor de las cuatro paredes la sonrisa de ella dibujada en la esperanza de mi destino, que es también el suyo. Y en esa mirada triste la realidad convertida en conformidad, daga letal que la atormenta, no se doblega, porque la lealtad la obliga a permanecer firme ante los tormentos casi insuperables de la desigualdad. Mientras camino, tarareo un bolero mexicano que también tarareaba mi madre. Caminé por una avenida distante de edificios viejos convertidos en fantasmas de harapos grises, donde habitan los proscritos y las melodías de viejas musas que viajaron por los mares y se posaron en la memoria de jóvenes con ínfulas de viento, pregonando música e ideas, influencia que les tacó la mejor. Una puta sala me encuentro, ofreciéndome sexo gratis porque le gusta mi soledad y la barba de 8 días. Solo llevo 2 monedas y la pieza vale más. Me someto entonces a sus maldiciones y a sus verdades que duelen como la realidad. Ni pa' cabrón sirves, limpio de mierda. Entonces lo vi. Estaba sentado solitario mirando pasar a las mujeres en el suelo, sin siquiera inmutarse y escondiendo su botella interior. No la escondía de mí, nunca me había visto. Yo sí lo conocí una tarde de domingo en medio de mi niñez y me senté a escucharlo. Después no podía dormir imaginándolo en su cuerpo de grietas y en su espíritu de letras naciendo de las entrañas de un lapicero. Cuando crecí, todos los fines de semana lo presencié con mis oídos y me miraba en él. Su historia era la mía, aunque éramos literaturas de autores distintos. Juré que lo encontraría en algún lugar de este continente donde ese espejo de mi alma me sonrió, se paró y ofreció un trago de ginebra, tan añejo como su memoria de trabajador frustrado. Nos abrazamos como un par de borrachos y comencé a caminar con Juan Boliche. Hasta ahí. Comencé a caminar con Juan Boliche. Mi pregunta es, metáforas tristes de mi vida alegre. Ahí hay un juego, sin duda, en ese título, pero también seguramente tiene mucho que ver con lo que dice ahí adentro, ¿no? Con eso que tú vas contando en esa poesía. La pregunta es cómo nace el título. Bueno, resulta que ya teníamos visto los textos, estábamos haciendo la corrección con el equipo acá del taller y no encontraba yo un título para la... Entonces llegué a mi casa y con mi esposa empezamos a mirar. Empecé a recitar. Entonces la compañera me dijo, no, pero tú que eres un hombre alegre, estás leyendo una cantidad de metáforas tristes. Y a eso hay que buscarle un oxímoron, algo que apunte a esas dos realidades. Entonces a ella se le ocurrió que debería ser metáforas tristes de mi vida alegre. A mi esposa casi no le gusta la literatura, ella no es de leer, ella solo me escucha. Entonces, que naciera de ella un título agradable para mí, un título que podía ser agradable para los lectores, lo acepté de buena manera, lo presenté ante el grupo de los talleristas y fue muy bien aceptado. Entonces, pues, aquí está Metáforas Tristes de mi vida alegre. Qué interesante cómo toman forma a veces los títulos y cómo toman forma también los libros, ¿no? Esto de poder compartirlo, ¿no? De poder exponerlo antes y elegir con alguien más la posibilidad del título. Me encantó, digamos, de esa forma. Em, y tú nombraste también al taller Clemente Manuel Zavala. Tú eres un asiduo participante del taller y estás desde los inicios. Em, ¿Cómo ayuda, digamos, el taller a quienes participan en el taller, ¿no? Los distintos escritores o escritoras que se han ido sumando, jóvenes y adultos, ¿no? ¿Cómo es, digamos, esa convivencia?
Mira, Pablo, el taller está conformado por un grupo de hermanos, hermanos mayores, podríamos llamarlo, porque allí hemos conseguido esa hermandad. Más que amigos, somos hermanos. Entonces, pues, el taller nace de la idea del director Freddy Chamorro. Es un sanjacintero que hace rato se había ido del municipio, regresó y decidió crear el taller literario. El nombre nace de Manuel Clemente Zavala, o Clemente Manuel Zavala, fue un sanjacintero que era quien corregía los textos a Gabo. Eso lo dice Gabo en una de sus obras. Gabriel García Márquez me refiero. Entonces, pues, por ser un sanjacintero ilustre, decidimos colocar el nombre al taller. Cuando el taller tenía unos meses de estar funcionando, Freddy me contacta, y llego al taller y presento mi primera obra, la leo. Desafortunadamente, pues, no fue lo que yo esperaba. Era mi mejor obra, mi mejor poesía, mi mejor, pero resulta privado, tenía muchos lugares comunes y eso me desanimó tanto que no regresé al taller, pero ellos insistieron, llegaron a mi casa, me buscaron y volví nuevamente. Se le hicieron las correcciones al poema y pues fantástico, sentí que se le habían hecho grandes correcciones y fui llevando texto por texto, se fueron mejorando. Entonces consideré el taller como una escuela. Eh, Algo que es muy importante porque nos reunimos todos los sábados a tratar de mejorar nuestros textos. De, Todas las personas que llegan, aunque en algunos momentos se hieran un poco las susceptibilidades, cada escritor tiene su propio ego y eso sale herido con la crítica. Pero las críticas, por fuerte que sea, siempre van a ser constructivas. Entonces, pues, por eso se llama taller, porque este es para arreglar los escritos. Y considero que hoy, pues, he madurado, he mejorado mucho, según la crítica, pues, por lo que vemos en el taller, por las críticas y por los arreglos que hacemos en el taller. Claro que sí, de eso se trata, ¿no? El taller tiene esa particularidad que produce, digamos, un aprendizaje en conjunto, porque es un ida y vuelta, y lo que tú dices, a veces hay un temor a pasar por ese filtro, ¿no? De la crítica, pero bueno, de esa forma nos vamos construyendo. Me gustaría que pudiéramos compartir algún texto narrativo de los que tienes ahí. Bueno, tengo una antología, la antología, su título es Las Angustias del Silencio. Es un libro de cuentos cortos, y pues leamos uno de los cuentos. Me considera acá un cuento, a ver, a compartirlo con ustedes. Vamos a compartir un texto, cuento que se llama En torno al lugar donde murieron los perros. Dice, Perfecto. Freddy, acércate un poquitito más al micrófono. Un poquito más ahí, eso, en esa dirección, ahí. Ahí para que la voz salga mejor. listo. Don Bosco tambaleante les daba vueltas en círculos a los cadáveres. Sus ojos lagrimosos miraban a los curiosos que en gran cantidad habían llegado a presenciar la escabrosa escena. Es una masacre, se decían algunos. Quien hizo esto no tiene corazón, manifestaban otros. Muchos lloraban y hasta los más insensibles se les imprimía el corazón. El hijo de puta que hace algo así, en vez de masa gris, tiene mierda, y en vez de corazón un pedazo de hielo, sentenció el hijo.
quien llegó en el momento, cargó a su perro y lo llevó al único consultorio veterinario que había en el pueblo. Aunque el galeno hizo todo por salvarle la vida, al cabo de unos minutos, don Bosco murió. Fue un potente veneno el que le pusieron a estos pobres animalitos, le comentó el veterinario. Este salió de la clínica con el perro cargado como si se tratara de una persona. Al pasar por el lugar donde se produjo el envenenamiento, tuvo tiempo para contar los cadáveres, 22 perros y una docena de gatos. El viejo Lucio extrañó esa noche el ladrido de los perros. No pudo dormir. El mal augurio de las lechuzas se oía con más claridad y el chillido de los grillos se confundía con el clamor del silencio. Se levantó con los párpados más caídos que de costumbre. El hippie lo notó. No pegaste el ojo, viejo. Los condenados perros no me dejaron dormir, tampoco los gatos, dijo mirando a su hijo. De reojo mientras se alejaba. Tiene razón el viejo, pensó. Los ruidos de sus demonios y la algazara de las ratas en el techo, a falta de perros y gatos, de seguro lo desvelaron. Pero así le va a ir al que hizo semejante bestialidad. Apretó contra el pecho la bolsa donde llevaba las hierbas. Por vengar la muerte de don Bosco, volvería a sus tiempos de brujo. En su juventud aprendió la hechicería de su abuela, pero después de varios años de estarla ejerciendo, decidió dejarla, porque a pesar de ganar mucha plata, siempre vivía como un arrastrado. Esa es la ley de estos vicios, le dijo una vez su abuela cuando este se reveló. Pasó todo el día mezclando hierbas y cabezas de diferentes aves con rezos e invocaciones, para que el malvado que mató a los animales muriera con un sufrimiento mayor que el de ellos. Esa noche, los pájaros del mal no cantaron, ni las ratas celebraron la oscuridad desgatada, no chillaron los grillos. Solo los demonios deambularon conjurados en las malas horas. Se cumplió el propósito del hippie. Su sortilegio era tan mortal como el veneno. Empezó a escuchar los rumores desde muy temprano. Un hombre da vueltas con la boca llena de espumas y ojos saltones en torno al lugar donde murieron los perros. Una vez se bañó y se libró del indecoro de sus acciones, el hippie salió a buscar su obra consumada. Más con recelo que con asombro, vio salir excremento de las sienes y agua del glaciar del corazón de la desdichada víctima. Entonces volvió a jurar que ahora sí se retiraría de por vida de la brujería, mientras su padre, el viejo Lucio, agonizaba. Wow, tiene su lado escabroso el cuento. Me llama mucho la atención el nombre del perro, Don Bosco. Don Bosco. Sí. Así como Don Bosco, el educador, el cura salesiano. Exactamente. Digamos, ¿por qué, digamos, es elegido ese nombre? ¿El perro tenía ese nombre? ¿Existió el Eh, perro? sí, no es precisamente el perro de la historia, pero yo trabajando en la ciudad de Cartagena, en el lugar donde yo trabajaba había una maestra que tenía un perro enorme eh, llamado Don Bosco. El perro en una ocasión salió detrás de una perra en celo, ella no se percató y alguien colocó veneno y el perro comió la comida envenenada y murió. En sus clamores, en su tristeza, la dueña del perro decía: ojalá yo supiera, ojalá si alguien me dijera quién mató el perro para yo tomar venganza. Me iba a pasar peor que él. Entonces, acá en mi pueblo, acá en San Jacinto, posteriormente, encontré esa escena de unos perros envenenados y con unos gatos. El señor que había envenenado el perro, pues, era el papá del dueño de uno de los perros. Sin saber el tipo, pues, yo cualquier maldición por ahí, maldijo, hasta que supe que era el papá. La historia, pues, lleva algo de ficción, decidí contarlo de esa manera, tratando de acercarme un poco a la realidad también. Esa es la historia del cuento y del título del cuento. Claro, 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 interesante. Pasa que, bueno, la literatura tiene, digamos,
algo que es muy particular, como cualquiera de las artes, impacta por un sonido, por un nombre, por, digamos, el lugar. A mí me impactó por el nombre del perro, toda la historia. Y bueno, qué lindo que pudimos ir más allá, ¿no? O sea, un poco más allá de lo que contaba el cuento, a la historia real, que es la que trae esta otra historia. Vamos siempre, ¿no? Reescribiendo la historia propia y la historia ajena, ¿no? O sea, de eso se trata también. Tú estás incursionando ahora y estás en un proyecto que es un libro de microrelatos, de cuentos cortos, que es, digamos, no es que sea un cuento fácil, al contrario, son trabajos muy elaborados, son trabajos que necesitan mucho tiempo, no solo de reposo, sino de elaboración y reelaboración. ¿Tienes algún texto de esos a mano para poder compartir algún microrelato? En este libro, La angustia del silencio, eh, incluí varios microrelatos. Eh, Acá, pues acabo de encontrar el primero y vamos a compartirlo. Su título es una pregunta, dice, ¿acaso fue vida? Dice, la octogenaria mujer se había vuelto mi amiga dentro del hogar geriátrico. Tal vez por eso confesó que todos los momentos felices en su vida habían sido fingidos. La complacencia ante un noviazgo impuesto, el destello de sus ojos en el altar, el entusiasmo con que sobrellevó su vida, todos sus orgasmos, algunos de los cuales la llevaron a tener 22 hijos. Tengo la impresión de que su sonrisa dentro del ataúd también es fingida. Claro, claro. Ahí está ese golpe de knockout al final, digamos que le da esa potencia, ¿no? Al texto. Eh, Me gusta mucho esta forma, ¿no? Yo trabajo también algunos cuentos cortos y, y me gusta mucho ir por ahí porque sin duda digamos, tiene que haber un ojo muy meticuloso para poder dar con la palabra precisa, o sea, que no sobre ni falte nada, ¿no? De eso un poco se trata. Sí, sí, así es. Es algo en lo que estoy incursionando, estoy leyendo mucho, consultando mucho sobre eso, pues gracias a Dios se está creando el libro, vamos bien, ya lo estamos revisando y ojalá pronto lo tengamos. Es algo que me apasiona también el microrelato. De hecho, Pablo, quiero compartir con ustedes un microrelato que se creó basado en la época oscura, esa que tuvimos desde el año 88, 98 hacia acá, 98 hacia acá hasta esta parte, hasta 2004 más o menos, que fue una época violenta en nuestro país, donde por cualquier motivo mataban. Entonces de ahí yo tengo un micro relato que se titula El último grito. Y Bien, dice, vamos a hacer lo siguiente, Freddy. El tiempo nos va apurando y, digamos, estamos sobre el cierre. Entonces aprovechamos de despedirnos y el cierre del programa de hoy es ese microrelato. Terminas tú el microrelato y ese es nuestro cierre y saludamos al público desde aquí y tú desde allí, desde Colombia y vamos con el microrelato. eh, bueno, pues público en general, personas que nos escuchan, que nos están viendo por este medio, pues ha sido un placer compartir con ustedes, el pueblo argentino, latinoamericano, el pueblo de todo el mundo que nos está observando en estos momentos, pues ha sido un placer compartir con ustedes mis temas. Eh, Mi nombre en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook y otros, aparece como Freddy Nelson Castro. Entonces, pues allí siempre comparto mis textos y ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias, amigo Pablo. Y entonces, pues para despedirnos, les leo mi micro relato que se titula El último grito. Dice, se escuchó una ráfaga, luego el ruido de un potente motor, gritos y llantos. La camioneta pasó a gran velocidad. Alcancé a leer 9:30. Cuando volteé la esquina, ya Juan estaba muerto. Wow. Muchísimas gracias. Wow, ahí estaba. Amigos y amigas, hasta cualquier momento, así de esta manera viajamos a San Jacinto y conocimos hoy a Freddy Nelson Castro y como él dijo,
pueden encontrarlos en las redes allí y pueden interactuar con él y con sus textos. Un abrazo y hasta siempre.